Y vamos a meternos de lleno con esa pregunta. Esa que, seamos sinceros, nos hicimos todos alguna vez al empezar la facu y ver filosofía en el plan de estudios. La pregunta es, ¿y esto para qué sirve? Los materiales que vamos a analizar hoy exploran un poco por qué esa pregunta tan simple puede poner a los filósofos a la defensiva, casi como un ataque. Pero hoy vamos a hacer otra cosa. No la vamos a tomar como una agresión, para nada. La vamos a tomar con curiosidad genuina. Nos vamos a poner en el lugar de alguien que arranca, no sé, ingeniería, medicina, derecho, y quiere entender de verdad qué le puede sumar la filosofía. La misión de hoy es encontrarle el valor real más allá de aprobar la materia. Bueno, vamos a desgranar esto. A ver, arranquemos por el conflicto. La fuente que estamos viendo dice que los filósofos suelen reaccionar mal con cierto desprecio. Y yo me pregunto, ¿por qué? O sea, si sos un estudiante que va a pasar los próximos 5 años en la universidad, querer saber la utilidad de una materia me parece lo más lógico del mundo. Totalmente. Lo que pasa es que ahí se cruzan dos intenciones muy distintas. El material plantea que muchas veces la pregunta no es una pregunta real. Es lo que la fuente llama una pregunta malintencionada e inauténtica. Inauténtica. ¿Cómo es eso? Inauténtica porque no está buscando una respuesta. La persona que la hace ya tiene la respuesta en la cabeza, que es, la filosofía no sirve para nada. La pregunta es solo una excusa, ¿viste? Para decirlo de forma socarrona. Es más una chicana que una consulta. Claro, una provocación. Exacto. Y es malintencionada porque, según este análisis, la idea es poner incómodo al otro. Es obligarlo a que justifique su existencia, digamos. El texto lo compara con preguntarle a un economista, «Che, ¿hay algún economista que no sea corrupto?» O a un abogado, ¿conoces algún abogado honesto? No estás buscando un debate, estás buscando una reacción. Ok, entiendo. Es una afirmación disfrazada de pregunta. Se entiende perfecto que eso genere una reacción defensiva. Pero, y acá me parece que está lo importante, hay que separar las cosas. Olvidémonos de esa malintención. Pensemos en el pibe o la piba que está en el CBC, mira el programa y piensa, ok, tengo que cursar esto. ¿Qué saco en limpio para mi carrera de arquitectura? Esa es una pregunta 100% honesta. Y es la pregunta que vale la pena responder. De hecho, a partir de esa curiosidad genuina, podemos empezar a tirar del hilo. El material nos propone una distinción muy antigua, que viene de Platón y que después retoma gente como Heidegger. La idea es que hay dos tipos de pensamiento. A ver. Por un lado está lo que llaman el pensamiento servil o utilitario. Y por otro, el pensamiento libre. El pensamiento servil es el que está siempre al servicio de otra cosa. Es el pensamiento como una herramienta para un fin inmediato. Pienso para construir un puente, para ganar un juicio. ¿Para curar una enfermedad? Exacto. Es fundamental, claro que sí, pero está subordinado. Sirve a una meta externa. Ok. ¿Y el pensamiento libre? ¿Qué sería la filosofía? Exactamente. El pensamiento libre es el que se piensa a sí mismo y piensa los fundamentos de todo lo demás. No se pregunta cómo construir el puente, sino por qué y para qué construirlo. ¿Qué entendemos por progreso? Es justo para la comunidad que vive ahí. No es una herramienta para algo, es una actividad que vale por sí misma. Y lo fascinante aquí es que desde esta perspectiva, que la filosofía sea inútil en ese sentido servil, es en realidad su mayor virtud. No le rinde cuentas a nadie, ni al mercado, ni a la política. Por eso es libre. Por eso es libre. Pero dicho así, libre contra servil suena un poco, no sé, elitista. Como si el que se dedica a pensar en abstracto fuera noble y el ingeniero que calcula una estructura fuera un siervo con un pensamiento vulgar. ¿No es un poco fuerte? Es una objeción excelente, y es importante aclararlo. No se trata de despreciar el pensamiento técnico. Es indispensable. La distinción no apunta a las personas, sino a la función del pensamiento. El propio Platón, nos recuerda la fuente, se enfrentaba a esta crítica. Le decían que los filósofos eran inútiles para la ciudad, para la polis. Claro. Y él respondía algo brillante. Decía que si los sabios parecen inútiles, la culpa no es de ellos, sino de la ciudad que no sabe cómo aprovechar su sabiduría. O sea, no es que el pensamiento crítico no sirva para nada. Es que una sociedad obsesionada con el resultado inmediato, con la ganancia a corto plazo, no sabe qué hacer con él. No le ve el valor. Precisamente.
Imagínate que tenés al mejor estratega del mundo, pero solo le pides que te diga cómo atarte los cordones. El problema no es del estratega. Hay una diferencia enorme entre ser inútil y que tu utilidad, que es fundamental, no sea reconocida. Y esto nos obliga a preguntarnos algo como estudiantes. ¿Vamos a la universidad solo para aprender a atarnos los cordones de nuestra profesión? ¿O para entender el juego completo? ¿Queremos ser técnicos que ejecutan o profesionales que comprenden? Me parece que esa pregunta nos deja picando para lo que sigue, que es para mí el punto más polémico de todos. Porque esa comprensión, ese despertar, a veces tiene consecuencias, bueno, inesperadas y muy personales. El material cuenta una anécdota que es increíble. Es tremenda, sí. Cuenta que una alumna se acerca a sus profesores de filosofía al terminar el curso y, de la nada, les dice: «Quiero que sepan que ustedes fueron la causa de que yo rompiera con mi novio». Uf, qué acusación. Me imagino la cara de los profesores. Yo no sabría dónde meterme, sinceramente. ¿Y qué les explicó? Bueno, cuando los profesores, totalmente desconcertados, le preguntaron cómo era posible, ella les dijo algo muy simple y a la vez profundísimo. Les dijo: «Es que el curso me obligó a pensar». ¡Guau! Y a partir de ese ejercicio de pensar críticamente, le empezó a resultar inaceptable una convivencia donde solo se podía hablar de temas irrelevantes y de estupideces. Esa forma de vida, que hasta ese momento le parecía normal, de golpe le dejó de parecer digna. ¿Y por eso cortó la relación? Es brutal. Tal cual. El simple hecho de empezar a pensar le cambió la vara con la que medía su propia vida. Le arruinó la comodidad de no cuestionarse las cosas. Exactamente. Y a raíz de esto, el autor llega a una conclusión que de entrada suena terrible. Dice: «La función propia de la filosofía es entristecer». Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con esa palabra acá. Claro, no está hablando de deprimirse, de tirarse en un sillón a llorar. Es otro tipo de tristeza, me imagino. No tiene nada que ver con la depresión. Entristecer en este contexto significa volver inaceptable la estupidez. Significa que se te cae la venda de los ojos y de repente no soportas la tontería, la injusticia o la superficialidad que antes dabas por sentada. Es la tristeza que puedes sentir cuando te das cuenta de que estabas viviendo de una forma que no estaba a tu altura, ¿se entiende? Que no era digna de una persona libre. Es una tristeza activa, una incomodidad que te mueve al cambio, como le pasó a esta chica. La filosofía te arruina ciertas simplezas, te complica la vida, pero te la complica para bien. ¡Qué potente! Y esto nos deja una pregunta a todos los que estamos escuchando, ¿no? Si nos tomáramos en serio este ejercicio de pensar, ¿qué cosas de nuestra vida cotidiana, qué conversaciones, qué amistades, qué trabajos, qué creencias que hoy aceptamos sin más, se nos volverían de repente inaceptables? Da un poco de vértigo, ¿no? Da vértigo porque te obliga a hacerte cargo de tu propia vida. Y eso nos conecta directamente con la pregunta inicial del estudiante de ingeniería o de medicina. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ok, la filosofía me incomoda, me entristece, en este sentido me hace cuestionar todo, pero ¿en qué me ayuda concretamente? A ser mejor profesional. ¿Cuál es el valor práctico de todo este lío? La conexión es mucho más profunda de lo que parece. El material cita a un epistemólogo, un pensador de la ciencia, llamado Paul Feyerabend. Feyerabend estudió cómo se producen los grandes avances científicos, los momentos eureka, ¿viste? Y descubrió algo que va en contra de la intuición general. A ver, ¿que no vienen de la hiperespecialización? Exacto. Los grandes saltos creativos, los descubrimientos que cambiaron el mundo, no vinieron de científicos que sabían muchísimo sobre un tema minúsculo y nada del resto. Vinieron de personas que tenían una formación mucho más amplia, lo que antes se llamaba una formación humanística. Gente que era capaz de conectar ideas de la ciencia con el arte, con la religión, con la historia. Tenían una cultura global. Y ahí está la utilidad de la filosofía. No te forma en lo inmediato, sino en lo fundamental. Es como si en vez de darte las instrucciones para usar un software específico, que en 2 años ya fue, te enseñara los principios de la lógica y del pensamiento que están detrás de todos los softwares. Tal cual. Es la metáfora perfecta. Te da el mapa del territorio completo, no solo el GPS para llegar a la próxima esquina. La fuente lo resume en una frase que para mí es la clave de todo. La filosofía es experta en pensar lo complejo. El mundo real, el de cualquier profesión, no es un conjunto de problemas simples y aislados. Es una red de problemas complejos, interconectados. Si vos te entrenas durante años en pensar lo complejo por excelencia,
qué es la justicia, qué es la verdad, qué es la libertad. Cuando después te enfrentes a los problemas específicos de tu profesión, por más difíciles que sean, te van a parecer mucho más manejables. Tiene todo el sentido del mundo. Técnico más obsesionado con el cómo ser más eficientes, cómo producir más rápido. La filosofía es la única disciplina que insiste en preguntar por el por qué y el para qué. Es la que nos obliga a pensar en los fines, en lo que vale por sí mismo. O sea, un médico no solo aplica un protocolo para tratar una enfermedad, sino que lidia con el sufrimiento, la vida, la muerte. Un arquitecto no solo diseña un edificio, crea un espacio donde una comunidad va a vivir, a trabajar. La filosofía te da las herramientas para pensar esa dimensión, la dimensión humana, la ética, la que al final le da sentido a todo. Exactamente. Te forma para ser un profesional que no solo ejecuta, sino que comprende el sentido profundo de su labor. Y eso, en cualquier campo, es lo que diferencia a un buen técnico de un verdadero maestro. La verdad que es increíble el recorrido que hicimos. Arrancamos con una pregunta que buscaba una utilidad de manual, un sirve para esto y esto otro. Y terminamos descubriendo que la mayor fortaleza de la filosofía es justamente su aparente inutilidad. El hecho de que no sirve a nadie. No es una herramienta al servicio del poder de turno, ni una receta para hacer plata. Y como no es servil, es el único camino posible hacia la libertad de pensamiento. Esa es la conclusión. La filosofía tiene una función crítica, nos dice la fuente, y no puede evitar contrariar, y es lógico que lo haga. Desarrollar un pensamiento que busca la verdad por sobre la conveniencia y la libertad por sobre la comodidad siempre ha sido una actividad de alto riesgo. Incomoda profundamente a quienes quieren imponer sus verdades por la fuerza, y no a través de la razón, de locos. Cuando decís logos, para que quede bien claro, te referís al argumento razonado, al debate de ideas, en oposición al esto es así porque lo digo yo, ¿no? Justamente a eso. Y la prueba histórica más contundente de este peligro es lo que le pasó a Sócrates. El supuesto crimen por el que Atenas lo condenó a muerte fue, en el fondo, enseñarles a los jóvenes a pensar por sí mismos, a no aceptar ninguna verdad sin antes pasarla por el filtro de la razón. El pensamiento libre es, por naturaleza, subversivo para cualquier poder que prefiera ciudadanos obedientes en lugar de ciudadanos críticos. Y con esa idea tan potente llegamos al final. Los materiales que analizamos nos dicen algo que es cierto. Se puede vivir una vida cómoda, confortable, sin hacerse ninguna de estas preguntas. La pregunta que dejamos abierta, para que la resuene a cada uno, es: ¿una vida cómoda es necesariamente lo mismo que una vida plena, digna y libre? Gracias por escuchar.